12 en punto de este mediodía. Bienvenidos a nuestra segunda edición de Costa Rica Noticias. Les saluda Melissa Valerio y gracias por acompañarnos durante esta hora de programación. Les recordamos que estamos en vivo en la señal de 13 Costa Rica Televisión y en la 101.5 FM de Costa Rica Radio. Además, usted puede seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. En cada una de ellas usted podrá encontrar un enlace con nuestra señal en vivo, así como informaciones que se generan durante este martes 15 de junio. Y con muchísima información en vivo, dándole continuidad a la situación país, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. Las autoridades judiciales continúan con el decomiso de pruebas en el CONAVI sobre el caso de presunta corrupción en obra pública, mientras que en los tribunales se desarrollan las primeras audiencias con los detenidos. Empresarios de buses y taxis suspenden medidas de protesta y se sientan a dialogar con el gobierno. Médicos esperan retomar los controles de enfermedades crónicas en adultos mayores una vez que quede superada la pandemia. Científica china en el centro de la tormenta de nuevas investigaciones sobre el origen del coronavirus. Y vamos con el detalle de las informaciones en vivo, y es que las autoridades judiciales continúan con el decomiso de pruebas en el CONAVI sobre el caso de presunta corrupción en obra pública, mientras que en los tribunales se desarrollan las primeras audiencias con los detenidos. La periodista Rita Valverde nos informa desde los tribunales de Goicoechea sobre el seguimiento de este caso que trascendió este lunes. Muy buenas tardes, Rita, adelante. ¿Qué tal, Melissa? Muy buenas tardes para usted y todos los amigos y amigas televidentes. Continúa el caso del megaoperativo luego de los 57 allanamientos que se realizaron ayer. Nosotros hoy nos desplazamos acá para las afueras de los tribunales de justicia en Goicoechea, donde ya inician, como usted bien lo señalaba, las audiencias de los detenidos del día de ayer. Recordar que al menos unos 29 personas detenidas, resultado de los megaoperativos de ayer lunes, y se habla de una supuesta estructura de sobornos de las empresas constructoras que ofrecían mediante este esquema de sobornos dádivas a funcionarios públicos para obtener estas contrataciones de las principales obras de infraestructura del país. Algunas de estas las mencionamos a continuación en la siguiente nota. Hablamos de las empresas H. Solís y MECO, que son las que durante los últimos años han tenido las principales licitaciones o contrataciones para desarrollar estas obras. Veamos a continuación el detalle de esta información. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, tendrá este martes por la tarde una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, para discutir las medidas administrativas que se tomará debido a los 57 allanamientos que se llevaron a cabo este lunes por la mañana, en el que empresas constructoras que tienen contratos con el Estado de obra pública serán investigadas por un aparente esquema de sobornos en las contrataciones públicas. Se trata de las empresas constructoras MECO, H. Solís, Casilla y la constructora Herrera, las cuales han tenido a cargo la mayoría de las obras públicas de carreteras durante los últimos años. Por ejemplo, una de las obras más grandes que se ejecuta en este momento es la de la construcción de la carretera de Circunvalación Norte, por un monto de $163 millones, la cual se extiende desde La Bruca hasta Calle Blancos. Recientemente se aprobó el permiso para la construcción de la última etapa que uniría Calle Blancos con la Ruta 32, por un monto de $60 millones. Esta obra está a cargo de la constructora H. Solís. H. Solís también tiene a cargo la ampliación de 50 kilómetros entre Barranca y Limonal, en la Interamericana Norte, y 3 kilómetros de ampliación y mejora de la angostura entre El Roble y Barrio El Carmen, en Punta Arenas, ambos proyectos por un monto de $182 millones. Además, la construcción de 2 pasos a desnivel en Taras y La Lima de Cartago, por un monto de $58 millones. Por su parte, la empresa MECO también tiene a cargo la construcción para el paso a desnivel en el cruce de Atillo 6, la cual se encuentra en la fase de ejecución del diseño. MECO tuvo a cargo la construcción del paso a desnivel en la Rotonda de las Garantías Sociales, que se inauguró a inicios del 2020 y que demandó una inversión de $17.6 millones. Además, MECO, junto con la empresa española Puentes y Calzadas, fue parte de la construcción del nuevo puente conocido del Saprissa sobre el río Brilla en la Ruta 32, por un monto de $22 millones.
millones de dólares. Recientemente se aprobó una suma similar para que las mismas empresas ejecuten la ampliación de la estructura antigua del puente conocido como Saprissa. El organismo de investigación judicial y el Ministerio Público ahora ejecutan las investigaciones por una supuesta estructura de sobornos entre estas empresas y funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, del CONAVI y de Casa Presidencial. Vehículos, terrenos, dinero en efectivo y favores sexuales eran parte de las ganancias que obtenían dichas empresas al obtener las licitaciones de obra pública, según comentó la policía. Bien, eran parte de los principales proyectos que se encuentran ahorita en ejecución, por ejemplo, el de Circunvalación Norte, que ha sido un proyecto de construcción bastante amplio, así como otros que ya han sido ejecutados y finalizados, como es el caso de la Rotonda de las Garantías Sociales, que fue inaugurado a inicios del 2020. Pero recordar que entre los antecedentes de estas personas que figuran entre los detenidos, como es el caso del presidente de la empresa MECO, también tiene antecedentes de haber sido investigado, involucrado en casos de supuesto ofrecimiento de dinero para agilizar contrataciones de la misma manera de obra pública. De momento esta es la información que tenemos. Más adelante venimos con más detalles de este mega operativo. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Rita Valverde por este informe. Más adelante volveremos con ella hasta los tribunales de Goicoechea para ampliar esta información que ha trascendido en nuestro país y ha dejado mucho que hablar y muchas reacciones por el momento. Y cambiando de tema, el Instituto Tecnológico de Costa Rica iniciará a partir de agosto con la aplicación de la prueba de actitud académica o examen de admisión para el curso lectivo 2022. En esta oportunidad se realizará en diferentes fechas para poder cumplir con los protocolos de salud por la COVID-19. En total, se recibieron 19.936 solicitudes de ingreso de estudiantes de todo el país. La prueba será realizada, como es costumbre, en distintos puntos del territorio nacional entre el 3 de agosto y hasta el 19 de septiembre, incluidos días entre semana y fines de semana. Los estudiantes inscritos pueden consultar el día y sede de su cita de examen definitiva a partir de hoy 15 de junio mediante la página web www.tec.ac.cr/admisión. Esta prueba la realizan los estudiantes interesados en ingresar a una carrera de grado del TEC. Tiene un total de 80 ítems, 50 de razonamiento matemático y 30 de verbal. La nota de admisión se obtiene con la ponderación de la prueba, que representa un 60%, y el promedio de educación diversificada, que corresponde a un 40%. Los estudiantes inscritos pueden consultar el día de su cita de examen definitiva a partir del día 15 de junio en la página web del Tecnológico de Costa Rica. Las fechas de aplicación serán de lunes a viernes entre el 3 de agosto y el 10 de septiembre, los sábados 7, 14, 21 y 28 de agosto, así como el domingo 8 de agosto. El domingo 19 de agosto está reservado para los estudiantes que aplicarán el examen de admisión con adecuación. Y a las 12:09, ¿cuál es la situación vial en nuestro país? Lo vemos a continuación gracias a la señal de cámarasvialescr.com. Ustedes pueden observar la ruta 1, General Cañas, el sector del Hospital México, fluidez vehicular en ambos lados de la carretera, y por el momento no se reporta ni se ve lluvia en la zona. Vemos en pantalla Atillo 8, bastante congestión vehicular como es habitual debido al semáforo que se encuentra en esta zona, así que si usted debe circular por Atillo 8 por circunvalación, tenga las precauciones del caso. Ahora vemos en pantalla el sector de la Panasonic en Belén de Heredia. En este lugar también, como es habitual por el semáforo, en algunas ocasiones se crea congestionamiento en la zona. Recuerde, esta es una de las vías alternas debido a la congestión que se genera en la zona de la Firestone. Por último, en Taras de Cartago, bastante fluidez vehicular en ambos lados de la carretera, así que evite la velocidad y por el momento no se observa lluvia en la zona.
Y hasta ahora hacemos una pausa, pero le adelantamos que operadores de transporte público suspenden el paro programado para este miércoles y empiezan negociaciones con el gobierno. Los detalles al volver de la pausa. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Espectáculos costarricenses que disfrutará desde la comodidad de su casa. Teatro al mediodía. Estreno este 20 de junio a las 12 mediodía. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Actualidad costarricense, desencanto político, sensación de estancamiento. ¿Está en peligro la democracia? Animales políticos, a partir del 27 de junio, todos los domingos a las 7 de la noche, con repetición los martes a las 8:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la... Banco Popular presenta el tipo de cambio. Y a las 12:12 le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este martes. La compra en 614 colones con 39 céntimos, mientras que la venta se encuentra en 619 colones con 90 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y continuamos con las informaciones. A partir de este miércoles, los taxistas, autobuseros y representantes del gobierno discutirán en mesas de trabajo la situación financiera de las empresas de servicios públicos, el aumento del precio de los combustibles y cargas sociales, entre otros temas. El paro de labores programado para este martes fue suspendido mientras avanzan las conversaciones. El paro de labores del servicio de autobuses y taxis programado para este martes fue suspendido tras avanzar las negociaciones entre los sectores y el gobierno. Las partes acordaron reunirse a partir de este miércoles 16 para iniciar las mesas de trabajo acordadas, informó el director del Consejo de Transporte Público, CTP. Los transportistas y el gobierno llegan a un acuerdo para iniciar una comisión técnica de trabajo a partir del día miércoles 16 con 2 mesas de temas que van a ir abordando de manera tal que nos sentimos satisfechos porque esto le da tranquilidad a los usuarios de que van a recibir el servicio de transporte público como corresponde y darle la continuidad que se requiere y al mismo tiempo la importancia de el hecho que conocemos las afectaciones que el transporte público ha venido recibiendo por el tema de la pandemia. Entre tanto, el dirigente de los taxistas aseguró que este miércoles prepararán la agenda de trabajo con los temas establecidos y discutirán sobre la situación de la crítica situación financiera que atraviesan las empresas de transporte público y el tema de las cargas sociales. Además, remitirán a la Comisión Nacional de Vacunación la solicitud para vacunar contra la COVID-19 a los operarios de autobuses y taxis. Los puntos logrados y la continuidad en las conversaciones fueron el hecho principal para comprender que nuestros usuarios de todos los sectores merecen seguir teniendo nuestro respeto y nuestro cariño, pero no claudicaremos
en continuar con la posición de lucha y organización si no se cumplen los acuerdos logrados. Entre los acuerdos también está un decreto de ampliación temporal de la vida útil de taxis que será publicado en la Gaceta en estos días. Además, el proyecto de ley 21.522, amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales, convocado por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa. Con respecto a la metodología tarifaria de taxis, será expuesta ante la Junta Directiva de ARECEP a finales de junio y se remitirá una directriz a la Dirección de la Policía de Tránsito para que combata la piratería. Las mesas de trabajo estarán conformadas por representantes del MOP, del Consejo de Transporte Público, de ARECEP y Casa Presidencial, además de taxistas y autobuseros. Y unas 16.000 personas en las cercanías de la León 13, La Uruca y Pavas reciben un limitado suministro de agua debido a que la estación de bombeo ubicada en La Libertad sufrió el robo de sus componentes, cables y válvulas. El AIA denuncia que esta es la segunda vez en 15 días que la estación es víctima de vandalismo. La estación de bombeo de La Libertad en las cercanías de León 13 quedó fuera de operación por segunda vez en menos de 15 días. Luego de que personas desconocidas dañaran el sistema eléctrico y las válvulas de mantenimiento, provocando que unas 16.000 personas de la capital quedaran con servicio restringido de agua potable. La Libertad es parte de un conjunto de sistemas que abastece sectores de la capital muy poblados como León 13, Rosier Carballo, Jardines de la Uruca, alrededores de la Pozuelo, Migración, el Hospital México, así como la zona norte de Pavas por Plaza Mayor. El pasado 6 de junio, la estación de bombeo La Libertad fue vandalizada. Se robaron aproximadamente 56 metros de cable para poder vender el cobre y esto saca de operación los equipos. En la maniobra, cuando se robaron el cable, también dañaron los equipos de bombeo al hacer las desconexiones de una manera abrupta. Según el AIA, el lugar donde se ubica la estación es de alta peligrosidad y aseguran han realizado esfuerzos para resguardar los activos, esto sin tener éxito. Para remediar el posible desabastecimiento del agua, el AIA interconectó la estación a otro sistema de bombeo. Sin embargo, la presión es menor, por lo que es probable que se presenten faltantes de agua en sectores donde aumente la demanda. Durante la semana anterior se hicieron las reparaciones debidas en los equipos, se volvió a instalar el cable y se puso nuevamente en operación la estación. Sin embargo, el día de ayer nuevamente fue vandalizada, volvieron a dañar los equipos para volverse a robar el cable. Usted puede denunciar cualquier daño o actividad irregular en las estaciones del AIA al 911 o la línea 800 reporte, es decir, 800-737-6783. Daños a estos bienes podrían generar importantes faltantes de agua a la población. Y el paso de la onda tropical número 4 por el territorio nacional está generando fuertes aguaceros en las tardes y este martes afectó a Osa, Golfito y corredores en el Pacífico Sur de nuestro país. Por esta razón, la Comisión Nacional de Emergencias elevó alerta naranja a estos sectores. Según informó la comisión, otros lugares del Pacífico Central y Norte, así como Sarapiquí, zona norte y Valle Central, se mantienen en alerta amarilla en el Caribe y en alerta verde. El Instituto Meteorológico Nacional informó que la afluencia de esta onda tropical estará hasta mediados de semana, mientras que la onda tropical número 5, localizada en Colombia, ingresará este miércoles al territorio nacional. Por esta razón, sobre todo por la inestabilidad atmosférica tras el paso de la onda tropical número 4 y lo que se prevé para las próximas horas, estamos elevando la condición de alerta a alerta naranja en estos tres cantones, en Osa, en Golfito y en Corredores. Asimismo, se mantiene la condición de alerta amarilla para todo el Pacífico Sur, Pacífico Central, Pacífico Norte y el Valle Central. Asimismo, la zona norte también en condición de alerta amarilla y la alerta verde para la vertiente del Caribe, sobre todo previendo lo que pueda pasar en términos de lluvia en las próximas horas. Y a las 12:20 cambiamos de tema y es que a la mantis religiosa también se le conoce como Santa Teresa. Este insecto de aspecto alienígena es muy solitario, excepto en la época de reproducción cuando el macho y la hembra se buscan para aparearse.
La mantis religiosa es un insecto fácilmente identificable, debido a que sus patas delanteras están dobladas en posición de oración, y la mayoría son de color verde o marrón. Por sus ojos, a esta especie se le considera de aspecto extraterrestre. Su cabeza es notoria y triangular. Tiene 5 ojos, 2 grandes compuestos a los lados les ayudan a diferenciar colores, y 3 ojos sencillos pequeños en el medio que detectan cambios de intensidad lumínica. Usted podría pensar en ellas como animales dóciles, que se mueven lentamente y mordisquean plantas, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que las mantis tienen un método bastante horripilante y con movimientos de artes marciales para devorar a sus presas. Empiezan por la cabeza de las aves y se alimentan de sus cerebros. Desde siempre se han difundido muchos rumores sobre sus hábitos alimenticios. El más llamativo es que las hembras canibalizan a sus compañeros inmediatamente después del sexo. Quizá por ello es un insecto que despierta mucha fascinación y desconfianza en el ser humano. Una de sus características más conocidas de la mantis religiosa es su camuflaje, que le ayuda a sobrevivir ante las amenazas de sus depredadores. Esta especie ha desarrollado características a lo largo de su proceso evolutivo para adaptarse al medio ambiente. El tamaño promedio de la mantis es entre 4 y 5 centímetros de largo, con un tórax largo y 2 antenas largas y delgadas. La mantis religiosa se puede encontrar en toda Asia, África, América del Norte, Australia y el sur de Europa. Y a las 12:23 hacemos nuevamente una pausa, pero le adelantamos que los adultos mayores empiezan a pasar la página de la pandemia, pero ahora deben centrar su atención en atender sus padecimientos crónicos. Nos separamos un momento y volvemos con esta información. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Hola, ¿qué tal? Costa Rica fue invitada recientemente a participar en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocido como la OCDE. Se ha hablado mucho sobre el tema, pero hay múltiples mitos y realidades en torno a él y tenemos que sentarnos a discutir al respecto porque pueden ser muchas las oportunidades que se le abran al país y por ende a toda la población costarricense de participar en la OCDE y de hacer esas medidas que son necesarias para replantear la Costa Rica que tenemos. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñanos. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión.
Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. 12:25 y continuamos con más de Costa Rica Noticias. El día de ayer, autoridades del OIJ allanaron casa presidencial, casas de habitación y también algunas empresas de cara a lo que podría ser un caso de corrupción en obra pública. Para ampliarnos sobre este tema, volvemos con nuestra compañera Rita Valverde, que se encuentra en las afueras de los tribunales de Goicoechea, donde ya se realizan algunas audiencias. Muy buenas tardes, Rita, adelante nuevamente. Buenas tardes, Melissa. Nuevamente nos mantenemos aquí aún a las afueras de los tribunales de justicia de Goicoechea. Y es que durante la mañana de este martes aún se han mantenido los agentes o los funcionarios del organismo de investigación judicial en oficinas del CONAVI, aún recolectando información, y pues se han mantenido ahí durante la mañana. Acá en los tribunales de justicia donde nosotros nos encontramos ya empiezan las primeras audiencias de los 29 detenidos ayer en este mega operativo por supuesta corrupción en las contrataciones de obra pública. Recordar que ellos se mantendrán acá con las primeras audiencias a la espera de las medidas cautelares. Y fue hasta medianoche que se mantuvieron estos detenidos acá con la toma de la indagatoria. Veamos a continuación todos estos detalles. El mega operativo realizado este lunes por el organismo de investigación judicial vinculado a la presunta corrupción en proyectos viales financiados con fondos públicos dejó el saldo de 29 personas detenidas, quienes aún se encuentran a la espera de las medidas cautelares. Casi 2 años de intervenciones telefónicas permitieron el decomiso de documentos en el Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, una oficina de Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda. El operativo permitió la aprehensión de funcionarios públicos y empresarios, entre los que destacan Carlos Cerdas Araya, presidente de la empresa constructora MECO, y Mélida Solís Vargas, de la empresa H. Solís. Precisamente estas dos empresas son quienes tienen adjudicadas la mayor cantidad de obras constructivas y de mantenimiento de vías públicas en el país. La empresa MECO enfrentó en el 2017 un caso de corrupción en Panamá. En ese país, el empresario Carlos Cerdas, presidente de MECO, se vio involucrado en el presunto pago de comisiones para la obtención y agilización de contratos de infraestructura pública. La Fiscalía Anticorrupción de ese país acordó con Cerdas el pago de $9,4 millones al Estado para evitar llevar el caso a juicio. Acá en Costa Rica, las investigaciones del organismo de investigación judicial permitió la detención de 14 funcionarios públicos, 11 empresarios ligados a empresas privadas y de 4 personas que aún no se tienen relación. La Fiscalía Anticorrupción informó que la toma de investigatoria de los detenidos terminó cerca de la medianoche de este lunes. Ahora los imputados están a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, a la espera de que se les señale la audiencia de medidas cautelares, además de la detención de Carlos Cerdas Araya, presidente de la empresa constructora MECO, y de Mélida Solís Vargas, de la empresa H. Solís. El OIJ detuvo a Alejandro Bolaño Salazar, representante legal de MECO, Abel González Carballo, gerente general de la constructora MECO, Óscar Martínez Martínez, presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos de ITPS, Tobías Arce Alpizar, labora para MECO, Alejandra Bonilla Gullén, colaboradora de MECO, Juan Carlos Abarca Quesada, trabaja en H. Solís, William Hernández Chacón, gerente general de la constructora Herrera, Edwin Castro Rodríguez, presidente de la Sociedad de Constructora Montedes, Alicia Cervantes Morales, gerente de la firma de diseño, inspección y consultora de carreteras y obras civiles, Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del CONAVI, Hugo Zúñiga Fallas, de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI,
Carmen Madrigal Rímola, directora de Proveeduría Institucional de CONAVI. Elisier Carmona Rivas, funcionaria de CONAVI. Harold Mora Obando, labora en la Dirección de Costos de Vías y Puentes de CONAVI. Mauricio Ortiz Vega, ejecución de presupuestaria de CONAVI. Laura Sánchez Mora, trabaja en la unidad ejecutora del puente binacional de Zixaola del CONAVI. José Rojas Monge es el director financiero del CONAVI. Edgar May Cantillo es el ingeniero de proyectos en CONAVI. Mario Quesada Aguirre, vicepresidente de Tribunal Administrativo de Transporte. Abraham Sánchez Castro, ingeniero de CONAVI. Sergio Lobo Berjarano, jefe de tesorería de CONAVI. Marcela Monge Hernández, gerente de adquisición y finanzas del CONAVI. Se desconoce el vínculo, pero también fueron detenidas 4 personas de apellido Quesada Pérez, Zamora Zamora, Ureña Villalobos y Rodríguez Araya. Contarles que entre las noticias que han trascendido de este caso se dio a conocer ayer por la noche que la fiscala general Emilia Navas se abstendrá de conocer este caso del megaoperativo de los allanamientos por supuesta corrupción por contrataciones de obra pública. Ella se inhibirá debido a que su esposo es uno de los representantes de estas empresas que están siendo investigadas, acusados. Ella declaró que en este momento se encuentra de vacaciones, pero será este mismo jueves que presentará su oficio de inhibitoria para este caso. Veamos todos los detalles. La fiscal general de la República, Emilia Navas Aparicio, se abstendrá de participar en el caso sobre presunta corrupción en los contratos del gobierno para desarrollar obras viales. Esto debido a que su esposo, Francisco Campos Aguilar, es el abogado defensor de algunas de las empresas que están siendo investigadas. La oficina de prensa de la Fiscalía explicó que Emilia Navas enviará el oficio de inhibitoria para conocer el caso o gestiones del mismo el próximo jueves 17 de junio a primera hora de la mañana, debido a que en este momento se encuentra en periodo de vacaciones. El Ministerio Público aclaró que al estar Navas en el goce de sus vacaciones se le imposibilita firmar oficios en calidad de fiscal general y recalcó que la jerarca no se había inhibido antes porque desconocía de la existencia de esta investigación, lo cual a criterio de la Fiscalía refleja la independencia que desde el inicio de su gestión dio Navas Aparicio a la Fiscalía de Anticorrupción. El Ministerio Público también aclaró que la separación de Navas responde a una acción de transparencia, ya que de todas formas Navas no tiene a cargo este proceso por ser un caso investigado por la Fiscalía Adjunta de Propiedad, Transparencia y Anticorrupción y no por la Fiscalía General de la República, donde ella mantiene su cargo. En los allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, se capturaron a los empresarios de las constructoras MECO y H. Solís, Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas, respectivamente. Bien, Melissa, es parte de la información que tenemos de este megaoperativo para esta edición. Por supuesto que nos vamos a mantener muy al tanto de lo que siga aconteciendo, por ejemplo, con las medidas cautelares que les pongan a los detenidos y también de los detalles que dará a conocer el Ministerio de Obras Públicas durante la tarde, una vez que el ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, se reúna con el CONAVI para determinar qué medidas administrativas se van a tomar respecto a estas empresas y a los funcionarios que están involucrados en esta investigación. Ustedes continúan con más noticias e información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Rita Valverde y por supuesto a las 7 de la noche les tendremos más información sobre este caso que ha sacudido Costa Rica por un tema de corrupción en obra pública importante para el avance vial de nuestro país. Y cambiamos de tema, esta vez a salud, y es que la pandemia ha impactado de manera directa a los adultos mayores en el mundo. Solo en nuestro país, el 61% de las muertes por COVID-19 eran personas con más de 65 años. No obstante, el avance en la vacunación afirma o ayuda a que médicos especialistas apunten a que hoy el mayor reto es volver la atención a las enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
Durante los últimos 15 meses, instituciones como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAN y el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología han venido redoblando esfuerzos para la atención de adultos mayores durante este tiempo de pandemia. Según datos de la base de datos anónima del Ministerio de Salud, al 5 de mayo, 18.805 personas mayores de 65 años habían contagiado con COVID-19. De ellas, 4.857 habían requerido hospitalización y 2.319 habían fallecido. De los adultos mayores, el 61% de las muertes que se han dado, de los 4.000 y resto de personas, son adultas mayores. Pero también, si nosotros comparamos estas cifras con las cifras de Brasil y Canadá, en realidad estamos por abajo, y eso quiere decir que hemos protegido de alguna forma, en mucho mejor, de una mejor manera a nuestros adultos mayores. De ese 61%, el 4,26% son los fallecidos en los hogares de larga estancia. Probablemente no fue el grupo que más se ha contagiado, pero inevitablemente es el grupo que ha tenido mayores consecuencias, especialmente en la letalidad, donde vemos que aquellos adultos mayores de 65 años tienen una tasa de letalidad de 159 por 1.000 habitantes. La que sigue. E incluso desde el punto de vista de hospitalización también son el grupo que más hospitalización ha requerido. Otro tema que se ha tratado es el abandono de esta población. Solo en el 2020, en plena pandemia, se reubicó a 152 personas adultas mayores que habían sido abandonadas, y en lo que va del 2021 se ha reubicado a 181, de las cuales el 70% provenía de hospitales y centros médicos de la Caja. Esto es un problema social que lamentablemente existe en nuestro país. Y aunque los reportes por abusos y maltratos crecen año con año, aún se desconocen las cifras reales de la situación que afecta a las personas adultas mayores. Sabemos que la violencia tiene muchas manifestaciones. Sin embargo, especialistas médicos insisten que el reto ahora es volver a la atención de enfermedades crónicas y también buscar la salud mental de estas personas mayores de edad. Si hablamos desde el punto de vista médico, pues obviamente la vacunación ha sido algo maravilloso, pero tenemos en este momento que enfocarnos en tratar de mejorar el control de las enfermedades crónicas de los adultos mayores. Desde lo funcional, tenemos que plantearnos obviamente el reto de programas de rehabilitación oportuna, que no sea solo para los pacientes post-COVID, sino para todos aquellos que han tenido un deterioro funcional y que están limitados en sus actividades en este momento a causa de todo el confinamiento que han tenido. Desde lo psíquico se ocupan realizar toda una serie de estrategias para lograr un apoyo emocional que brinde ese acompañamiento a los adultos mayores que en este momento están sufriendo ansiedad, depresión, angustia y demás. Este 15 de junio se conmemora el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia la persona adulta mayor, y también el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿Y cuál es la situación de COVID-19 en nuestro país? Lo vemos a continuación en pantalla. Según el Ministerio de Salud, al 14 de junio, es decir, ayer lunes, se contabilizaron 866 nuevos casos, para un total en nuestro país, desde que inició la pandemia, de 343.604. Ahora, si vemos el total de fallecidos, según el Ministerio de Salud, asciende a la cifra de 4.388 personas que han perdido la vida debido a la COVID-19. Por último, según datos de la entidad, en este momento se encuentran 1.260 personas internadas u hospitalizadas en los hospitales de la Caja y del sector privado. De ellos, 485 en cuidados intensivos. Y el sonido de las máquinas y el dolor es lo que priva en las unidades de cuidados intensivos. El personal que labora en estos espacios pasa más de 8 horas sin tan siquiera consumir agua para no descuidar ni un segundo a sus pacientes. Hoy en nuestra cápsula Voces desde el Epicentro les compartimos el testimonio de Rodrigo.
Esta enfermedad es realmente como estar en una guerra. Los pacientes se mueren a montones. Se hace un esfuerzo tremendo por cada paciente. Les brindamos lo mejor que hay. Todo lo que se escribe en la literatura lo utilizamos y aún así los pacientes fallecen. La gran mayoría son pacientes que en este momento están en la edad media, ya no son los pacientes mayores. Entonces son pacientes que son productivos, de 30 años, de 40 años. Y el problema es que nos estamos desgastando. Y aunque estemos vacunados, nos cansamos. Y eso interfiere mucho también cuando uno llega a la casa, uno llega solo a dormir. Llega con mucho dolor de cuerpo, dolor de piernas, desgastado, que quiere solo dormir, no quiere nada. Yo le digo a la población que se tienen que cuidar, porque si ellos sintieran el desgaste que damos nosotros, que entramos a las 6 de la mañana, que salimos a las 4 de la tarde a descansar, a veces ni comemos ni almorzamos, por poder manejar estos pacientes y brindarles lo mejor para ellos. ¿Por qué? Porque estos pacientes son muy inestables. Son pacientes que en la mañana están con la presión normal y en la tarde ya están con la presión baja y en la noche hacen una arritmia, se les baja el oxígeno y se mueren. ¿Por qué? Porque el paciente, como ustedes ven, que nosotros manejamos aquí son pacientes críticos. Es lo más grave que existe en la enfermedad del COVID. Aquí yo soy el único especialista en medicina crítica. Dichosamente pudimos hacer un equipo con varios especialistas de diferentes áreas y hemos logrado poder dar el soporte a los pacientes. Pero sin embargo el desgaste es tremendo y tenemos que hacerlo por el bienestar del paciente, aunque sabemos que la mortalidad es muy alta. Eso la población lo tiene que tener presente. Doce y 43, hora de los deportes, y para eso se encuentra acá conmigo Kenneth Meléndez. Muy buenas tardes, Kenneth. Buenas tardes, Melissa, con mucha información estos días de los deportes, de algunos que poco a poco van regresando a la normalidad. Precisamente vamos a conversar de eso, porque mientras en muchas partes del mundo los aficionados regresan poco a poco a las actividades deportivas, en Costa Rica se mantienen las restricciones y la incertidumbre por el regreso de público, especialmente al fútbol. En los últimos meses, miles de personas han vuelto a vivir la experiencia de ver en vivo su deporte favorito y de apoyar de cerca a su equipo o atleta predilecto, algo que en nuestro país aún se ve lejano. El Giro de Italia, el Roland Garros y la NBA son algunas de las competencias en las que los aficionados han vuelto a ponerle ese condimento que solo sale de las gradas. El fútbol no se queda atrás. Hace pocos días la selección de Costa Rica jugó 3 partidos en Estados Unidos, todos con la presencia de miles de fanáticos. La Major League Soccer y la Liga MX en México también permiten el ingreso de público. Pero la mayor muestra de interés del fútbol por volver a la normalidad la está dando la UEFA con el desarrollo de la Eurocopa 2020, en la que todos los juegos se realizan con seguidores de las distintas selecciones. Incluso el juego de esta mañana entre Hungría y Portugal en el estadio Puskás de la capital húngara contó con más de 60,000 personas, una cifra inimaginable meses atrás. En Costa Rica aún no se aclaran los nublados del día en cuanto al regreso de público a los estadios u otras competencias deportivas. Incluso algunas disciplinas siguen sin organizar eventos debido a las restricciones. Julián Solano, presidente de la Unión de Clubes de Fútbol, UNAFUT,
ente que ha hecho sus movimientos para contar con público en los partidos de la primera división, aseguró que no han tenido respuesta positiva al protocolo presentado en este año. Sobre el regreso a aficionados es un tema que no ha existido ningún cambio desde la última vez que se informó, hace más o menos mes y medio, 2 meses, habíamos informado que había un protocolo de vuelta de aficionados a los estadios que estaba en manos del Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud, y que serán ellos, con criterios técnicos científicos, quienes nos indiquen cuál es el momento oportuno para que los aficionados vuelvan a los estadios. El avance en la vacunación contra la COVID-19 y la disminución en el número de hospitalizaciones podría hacer pensar que este año, en algún momento, podrá volverse a vivir la experiencia de contar con aficionados en los eventos deportivos de Costa Rica. Pero, hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha dado señales de que pronto el fútbol y otros deportes regresen a la normalidad. La política no ha sido ajena al desarrollo de la Euro 2020. La UEFA ha tenido que atender 2 reclamos por camisetas con consignas políticas y un incidente por racismo. La UEFA ha tenido que lidiar con la organización de la Euro en medio de una pandemia, pero también con los reclamos de algunos países que acusan a otros de utilizar sus vestimentas para defender causas políticas. Primero fue Rusia quien acusó a Ucrania días antes de que empezara el torneo continental. La Federación de Fútbol ruso mostró su molestia porque en la camiseta aparece la silueta de Ucrania, incluidas Crimea, anexionada por Moscú en 2014, así como territorios del este, controlados por separatistas prorrusos. También figuran las frases "Gloria a Ucrania", "Gloria a los héroes", haciendo referencia a un canto patriótico convertido en grito de unión de los manifestantes que habían derrocado a un presidente apoyado por el Kremlin, Viktor Yanukovych, en un levantamiento popular en el 2014. La presencia de estas frases en la camiseta provocó las críticas de Moscú, quien asoció estas consignas a grupos nacionalistas de la Segunda Guerra Mundial que combatieron a los soviéticos. La queja rusa tuvo resultados positivos, ya que Ucrania tuvo que cubrir las frases con un minimapa del país. Ahora fue Grecia quien pidió formalmente a Macedonia del Norte que modifique sus camisetas al considerar que va contra el histórico acuerdo que alcanzaron ambos países vecinos en el 2018. La disputa se produjo por las iniciales FFM, que significa Federación de Fútbol de Macedonia, que para Grecia son un retroceso al nombre del país balcánico previo al acuerdo de 2018 que solucionó un largo conflicto diplomático entre los dos estados. Grecia nunca aceptó el nombre Macedonia porque cuenta con una provincia que lleva el mismo nombre, lo que llevó a un conflicto de 27 años. El acuerdo de Prespa añadió la palabra norte a su nombre oficial. Durante el fin de semana, el ministro de Exteriores griego, Nikos Dendias, se quejó en una carta a su homólogo normacedonio Bujar Osmani, afirmando que las iniciales de la camiseta no podían ser aceptadas por Grecia, dijo la agencia estatal ANA, y pidió que se cambiaran las iniciales para mantener una dinámica positiva en las relaciones con Atenas. Pero Osmani argumentó que el acuerdo de 2018 abarca a las instituciones estatales, a las que la Federación de Fútbol no pertenece. El domingo se presentó otro incidente que puede tener tintes políticos, ya que el austriaco Marko Arnautovic atacó verbalmente al defensa Exjan Alioski de Macedonia del Norte. Varios medios de comunicación aseguraron que lo insultó haciendo referencia a sus orígenes albaneses, razón por la cual la UEFA abrió una investigación. A menos de 5 semanas para el inicio de los Juegos Olímpicos en Tokio, los organizadores siguen sin tomar una decisión sobre la posibilidad de público en los recintos deportivos y han dictado más medidas para que estas justas sean más seguras. Los deportistas podrían sufrir sanciones económicas o incluso ser expulsados de los Juegos de Tokio si infringen las medidas anti-COVID, en especial los test regulares y la obligación de llevar mascarilla, advirtieron este martes los organizadores al anunciar las normas actualizadas a 37 días de la cita olímpica. La última versión del manual Playbook para los deportistas consta de 70 páginas con viñetas para explicar las reglas que, según los organizadores, garantizarán la seguridad sanitaria de los Juegos Olímpicos que arrancarán el próximo 23 de julio. Los organizadores esperan que esas restricciones refuercen la confianza del público japonés escéptico ante la posibilidad de organizar los Juegos incluso antes de que la pandemia haya quedado atrás.
Tokio vive aún bajo un estado de alarma sanitaria y no se ha tomado ninguna decisión sobre la autorización de espectadores locales después de la inédita prohibición de espectadores extranjeros anunciada en marzo. Los organizadores tratan de cambiar la tendencia e insisten en que las medidas de seguridad que toman y el hecho de que la mayoría de los deportistas y las personas presentes en la Villa Olímpica estarán vacunados y apartados del público nipón. Diferentes responsables olímpicos ya comenzaron a llegar a Tokio, entre ellos el vicepresidente del COI, John Coates, quien aterrizó el martes por la mañana. Antes de su llegada, varios centenares de personas se manifestaron contra los Juegos en la capital nipona. Coates insistió que al menos un 84% de las personas involucradas en estos Juegos ya tienen la vacuna. Eso es todo por el momento en los deportes. Los invitamos hoy a las 7 de la noche en Costa Rica Noticias con más información de los deportes. Muchísimas gracias, Kenneth, que tengas una linda tarde. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta ahora hacemos una pausa, pero le adelantamos que una científica china está en el centro de la tormenta de las nuevas investigaciones sobre el origen del coronavirus. Vamos a una pausa y vamos con información internacional. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. En nuestro espacio Cine Retrospectivo presentamos Caso Próbolo, el Instituto del Silencio. Porque nosotros sufrimos muchos años antes, demasiado sufrimos. Un documental argentino que denuncia la violación en un colegio privado. Esto tiene que llegar a buen puerto en impartir justicia y en develar todos los problemas. Este martes 15 de junio a las 9:15 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. La UNESCO declaró que los 4 sitios cacicales con esferas de piedra son de valor universal excepcional. Esto quiere decir que son importantes no solo para Costa Rica, sino para el mundo entero. Mira, Rodolfo, esta es una escultura de espiga y junto con las esferas de piedra son una de las esculturas típicas del sur de Costa Rica. Las hemos encontrado, por ejemplo, frente a las casas de las personas más importantes de la comunidad, que estaban sobre muros y sobre espacios elevados, y las rampas de acceso tenían en el inicio a ambos lados esferas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la 1 de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Doce y 54 y nos trasladamos al ámbito internacional. Una científica china que está en el centro de la polémica sobre el surgimiento de COVID-19 niega que su laboratorio fuera el culpable del desastre sanitario. Una respuesta tajante. La científica china en el Centro de Teorías de que la pandemia de coronavirus se originó en una fuga de su laboratorio en la ciudad de Wuhan negó que su institución fuera la culpable del desastre sanitario. En unas inusuales declaraciones ante el diario The New York Times, la doctora Xi Zhengli se preguntó cómo diablos va a ofrecer pruebas de algo de lo que no hay pruebas, y agregó que no sabe cómo el mundo ha llegado a esto, vertiendo constantemente suciedad sobre una científica inocente.
El presidente estadounidense Joe Biden ordenó el mes pasado a las agencias de inteligencia que investigaran el origen de la pandemia, incluida la teoría de la fuga en el laboratorio. Esta hipótesis se había planteado anteriormente durante el brote mundial, incluso por el predecesor de Biden, Donald Trump, pero fue ampliamente descartada y considerada como una teoría conspirativa. Sin embargo, ha ganado fuerza recientemente, alimentada por los informes de que 3 investigadores del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron en 2019 después de visitar una cueva de murciélagos en la provincia china de Yunnan. Xi es una experta en coronavirus de murciélagos, y algunos científicos han dicho que podría haber estado dirigiendo los llamados experimentos de ganancia de función en los que los científicos aumentan la fuerza de un virus para estudiar mejor sus efectos en los huéspedes. Según The New York Times, en 2017 Xi y sus colegas del laboratorio de Wuhan publicaron un informe sobre un experimento en el que crearon nuevos coronavirus de murciélagos híbridos, mezclando y combinando partes de varios existentes, incluyendo al menos uno que era casi transmisible a los humanos, para estudiar su capacidad de infectar y replicarse en células humanas. Xi dijo que los experimentos no buscaban hacer un virus más peligroso, sino que intentaban comprender cómo podría saltar entre especies. El desconfinamiento total en Inglaterra se retrasará 4 semanas más ante el auge de la variante Delta del coronavirus. Retrasado el desconfinamiento total en Inglaterra. El primer ministro británico Boris Johnson pospuso el lunes por 4 semanas el levantamiento de las últimas restricciones contra el COVID-19, con el objetivo de frenar la propagación de la variante Delta de coronavirus. La medida, que debe ser aprobada por el Parlamento, aplaza la apertura total del 21 de junio al 19 de julio. El gobierno quiere aprovechar el siguiente mes para completar el esquema de vacunación de más personas. Para el lunes 19 de julio esperamos haber aplicado las 2 dosis de 2/3 de la población adulta, incluyendo todos los mayores de 50 años, todos los grupos vulnerables, los que están en la primera línea de atención médica y todos los mayores de 40 que recibieron su primera dosis a mediados de mayo. La variante Delta de COVID-19, identificada originalmente en India, es ahora responsable del 96% de los nuevos casos en el Reino Unido y ha llevado los contagios diarios de 2.000 a 7.000 en poco tiempo. El país, que acumula casi 128.000 muertos por COVID-19, ya enfrentó a finales de 2020 la mutación del virus conocida como Alfa, que provocó una tercera ola de la pandemia y un estricto confinamiento, que empezó a ser levantado muy gradualmente a finales de marzo. Poco a poco fueron reabriendo escuelas, comercios no esenciales, terrazas, cines, museos y restaurantes. Solo falta permitir la reapertura de discotecas y otros locales de ocio nocturno, así como grandes eventos como conciertos multitudinarios y el fin del teletrabajo. Y el gobierno de Jair Bolsonaro autoriza un despliegue policial contra la minería en la reserva indígena Yanomami de la Amazonia brasileña. Despliegue policial en la Amazonía brasileña. El gobierno de Jair Bolsonaro autorizó el lunes la movilización de un cuerpo de seguridad federal en la reserva indígena Yanomami, tras semanas de denuncias de invasiones y ataques de mineros ilegales. La medida, por 90 días prorrogables, acata la orden dada a finales de mayo por un juez del Supremo Tribunal Federal para que el Ejecutivo adopte las medidas necesarias para proteger la vida de los indígenas de las reservas Yanomami y Mundurucú, que también denunció invasiones violentas en sus tierras. En la tierra indígena Yanomami, que abarca unos 96.000 kilómetros cuadrados entre los estados de Roraima y Amazonas, viven unos 27.000 habitantes. De acuerdo con un informe publicado a fines de marzo por la Asociación Jutucara Yanomami, la minería ilegal se expandió un 30% en 2020 en estos territorios, devastando el equivalente a 500 campos de fútbol. Según los indígenas y las organizaciones ambientalistas, las invasiones de estas tierras están alentadas en parte por el discurso de Bolsonaro a favor de la explotación de las áreas protegidas. A finales de mayo, el mandatario se reunió con líderes Yanomamis en una comunidad del estado de Amazonas y les prometió que no habrá minería en sus ricas tierras si ellos no lo quieren, en referencia a un proyecto de ley preparado por el gobierno para regular la explotación de los recursos del subsuelo en jurisdicciones indígenas.
Y una de las últimas personas que vio con vida al ídolo deportivo Diego Maradona comenzó a rendir declaración indagatoria el lunes ante la Fiscalía Argentina como sospechoso de homicidio simple con dolo eventual del astro. Una de las últimas personas que vio con vida a Diego Maradona comenzó a rendir declaración indagatoria el lunes como sospechoso de homicidio simple con dolo eventual. El enfermero Ricardo Omar Almirón, de 37 años, era su cuidador nocturno. La fiscalía sospecha que mintió al afirmar que el astro del fútbol argentino dormía y respiraba con normalidad pocas horas antes del fallecimiento, cuando la autopsia reveló que agonizaba. Se trata del primero en brindar declaración ante la fiscalía de un grupo de 7 personas que incluye también a sus médicos. Las audiencias concluirán el 28 de junio, día en que será indagado uno de los principales sospechosos, el neurocirujano Leopoldo Luque. La leyenda del fútbol murió el 25 de noviembre de 2020 de una crisis cardiorrespiratoria, mientras estaba solo, convaleciente de una neurocirugía y otras dolencias, en una residencia de un barrio privado al norte de Buenos Aires. Los fiscales rechazaron calificar el deceso de hecho culposo o involuntario, algo que implicaría negligencia o imprudencia, sino que lo catalogaron como dolo eventual al detectar falsedades en los reportes sobre el estado de salud. Los acusadores consideraron que los médicos y cuidadores no cumplieron con su deber con Maradona a sabiendas de su delicada situación y con conocimiento de que muy probablemente tal omisión llevaría al desenlace fatal que finalmente ocurrió. La pena es de 8 a 25 años de prisión. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. En minutos estará dando inicio la conferencia de prensa desde Casa Presidencial con información relacionada a la COVID-19. Para este martes estará Jorge Mora, quien es de Gobierno Digital, Gobernanza Digital, y también Melissa Ramírez de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, para que no se pierda detalle en los próximos minutos. Recuerda, a las 7 de la noche nuestra edición estelar con estas y otras informaciones. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.